Vamos a Santiago 1, 19 al 21, le he titulado Comenzando la santificación. Ustedes deben entender que a lo largo de las epístolas de los apóstoles principalmente, la doctrina de que más se suele abordar por todos ellos es la santificación. Evidentemente la justificación en Romanos del apóstol Pablo es muy importante, pero diríamos que la santificación, es decir, desde que yo nazco de nuevo, soy hijo de Dios, justificado y adoptado, hasta que un día esté delante de la presencia de Dios en la gloria, ese proceso se llama santificación. Y vamos a ver cómo los diferentes autores de las epístolas, Pablo, Juan, Pedro, hemos visto también en Primera de Pedro, y ahora Santiago, abordan la santificación. Es importante que entendamos no solo lo que implica ser santos o vivir en santidad, sino por qué vivimos en santidad. ¿Cuál es la causa o motivo que nos presenta la Biblia de vivir de esta forma delante de Dios? Vamos a leer el texto bíblico, dice lo siguiente: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, un pronto y dos tardes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El contexto es el vehemente y importante versículo anterior de Santiago 1.18 que vimos la semana pasada, pero se lo voy a refrescar porque de ahí venimos. Por esto es importante saber de dónde venimos. Venimos de Santiago 1.18, recuerden la doctrina de la adopción presentada por Santiago en su epístola. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y permítame una vez más en esta noche que le demuestre la concordancia entre el apóstol Pablo y Santiago al hablar de la doctrina de la adopción y de muchos otros asuntos del Evangelio de Jesucristo. Santiago y Pablo exponían un evangelio idéntico porque es el evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver, fíjense, este breve versículo de Santiago, cómo lo desarrolla el apóstol Pablo al comenzar su epístola a los Efesios, un texto muy conocido. Vamos a Efesios 1, del 3 al 14, vamos a leer como contexto a esta nueva sección. Anoten cuántas veces el apóstol dice su voluntad y cómo apuntar a la doctrina de la adopción en base a su gracia, su voluntad, todo el tiempo el apóstol Pablo. Efesios 1, del 3 al 14 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, otra vez la misma frase, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Hay una concordancia exacta entre ambos con respecto a esta doctrina. Simplemente Santiago lo resume en un versículo mucho más corto y el apóstol lo desarrolla en Efesios mucho más extendidamente. Su voluntad, su gracia, su gloria. Dios lo ha hecho para su gloria, por su voluntad, por medio de su gracia. Bien, ahora, con estos versículos en la mente, trayéndolos resonando en nuestra mente, ahora comienza Santiago y continúa. Dice: Por esto, mis amados hermanos. Por esto, mis amados hermanos. Santiago aplica nuestra identidad como hijos de Dios a la vida como hijos de Dios. Santiago dice: puesto que somos hijos de Dios, por esto que somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Notan la coherencia de lo que está haciendo Santiago? Si soy hijo de Dios,
vivo como un hijo de Dios. Y como le digo, esto lo van a ver repetido en toda la Escritura. El motivo principal de que yo viva como un hijo de Dios es porque soy hijo de Dios. Le hago una pregunta. ¿Somos porque hacemos o hacemos porque somos? ¿Qué es antes, el ser o el hacer? Desde un punto de vista bíblico, ¿por lo que yo hago, eso soy? ¿O por lo que soy, eso hago? Pregunta. Por lo que soy, eso hago, responde Adrián. Más opciones. Soy y por eso hago, o hago y por eso soy. Soy y por eso hago. Recuerden, la base bíblica es de porque soy, hago. No porque hago, soy. ¿Sí? El ser es antes del hacer. Nunca podría hacer si no fuese antes. Esto no solamente lo aplicamos al ser humano, hijos de Dios o personas que no son hijos de Dios, sino al propio Dios. Dios es, yo soy el que soy, y por eso sus obras se corresponden exactamente a su naturaleza. Los juicios de Dios son justos porque Dios es justo. Dios tiene misericordia porque es misericordioso. Dios muestra su bondad en sus obras porque Él es bondadoso, ¿se entendió? Porque soy, eso hago. ¿Recuerdan Mateo 7? 17 a 18. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Cuál es el motivo de dar buenos frutos? Ser buen árbol. Pero el árbol malo que da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? El árbol, cuando tú lo plantas, todavía no da fruto, ¿verdad? Tarda, depende del árbol, más o menos tiempo en dar fruto. Pero sí o sí, conforme a su naturaleza, ese fruto va a dar. Nadie plantó jamás un manzano y dio peras, ¿verdad? O olivas. No, porque es un manzano. Y lo que es, eso se va a corresponder en su fruto. Soy y por eso hago. Porque soy pecador, peco. No porque peco soy pecador. Porque soy pecador, eso se corresponde con mi pecado en mi vida. La doctrina de la depravación total nos habla de que nacemos como pecadores y por eso pecamos. De la misma forma, nosotros glorificamos ahora a Dios porque somos hijos de Dios. Obedecemos a Dios, amamos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios, anhelamos su presencia y conocerlo cada día más porque somos hijos de Dios. El apóstol Santiago nos dice que somos hijos de Dios y por eso, por esto, ahí viene la santificación. Como consecuencia, ¿se dan cuenta? No le dice, viva y haga estas cosas para que usted así pueda ser hijo de Dios. No. Usted es hijo de Dios y por eso debe vivir de esta manera. ¿Se dan cuenta? Por esto, porque eres hijo de Dios, vive y ahora lanza, evidentemente, la santificación del creyente. Porque eres hijo, porque eres justificado, porque eres adoptado, porque has sido predestinado y elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo murió por tus pecados, porque el Espíritu Santo te regeneró y te dio vida, porque ya no eres más esclavo del pecado. Por todo eso, mis amados hermanos, agapetos adelfos otra vez, porque somos hijos de Dios, por lo tanto, por esto, segunda sección, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No sé si la expresión de airarse ha sido muy airada, ¿no? Pero se ha entendido, ¿verdad? Pronto para una cosa, tardo para dos cosas. Y muchos esperaríamos aquí que Santiago comience con una lista de pecados. Suele ocurrir en las epístolas. Hermanos, vivan en santidad porque el que hace esto, no es hijo de Dios, ¿sí? Póngame algunos ejemplos, venga. Ejemplos en las Escrituras de listas de pecados que Dios dice, eso es pecado, no agrada a Dios y los hijos de Dios no viven de esa forma. Venga. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Más opciones? ¿Cómo? Apocalipsis 21, 8. Muy bien. ¿Más? Efesios, ¿cuál? 5. 5, 5 y 6. O 4 al 6. Bien. ¿Qué más?
Colosenses 3:5, ¿qué más? Los 10 mandamientos, Éxodo 20, ¿qué más? Lo digo, le estoy diciendo que más para que vea usted la cantidad de versículos sobre lo que no tenemos que hacer. Romanos 1, 28 a 32, por ejemplo, ¿nadie lo anotó? Pablo expone al ser humano en una condición de depravación total. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Segunda de Timoteo 3 al 5. Vamos a segunda de Timoteo, quiero leérselo. Fíjese cómo lo apunta aquí Pablo. Pablo no dice que no queremos hacerlo, no. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son, públicas son las obras de la carne, la concupiscencia, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El apóstol dice, bueno, pongo una lista completa, pero para que no haya duda, cosas semejantes, todo lo que es pecado, ¿sí?, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son hijos de Dios. Primera de Juan lo resumirá, el que practica el pecado, ese no es hijo de Dios, lo resumirá así, ¿no? De claro. Bien. Ahora, sin embargo, Santiago, que es un buen pastor, se va un paso antes. Santiago quiere ir al principio. A Santiago le gusta siempre construir en el origen del problema. ¿Dónde comienza? ¿Cuál es la raíz de todos los problemas con respecto al pecado? Le hago una pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos del primer y segundo pecado del ser humano contra Dios relatado en la Biblia? A lo mejor hubo más, pero los relatados en la Biblia. ¿Cuáles fueron los motivos del primer y segundo pecado contra Dios? El primer pecado, podemos decir, desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Dios dijo, no hagas esto, y que hicieron justo eso. Y el segundo pecado relatado en la Biblia es el asesinato de Abel. ¿Cuáles fueron los motivos? Piensen un instante, ¿qué les motivó a llegar ahí? ¿La incredulidad? ¿La codicia? ¿La codicia, el ser como Dios? ¿El amor a sí mismos? Santiago responde que fuimos tardos para oír y prontos para hablar y para enfadarnos. Piense ahora en el Génesis, Adán y Eva, y ahora piense también en Caín y Abel. Piensen en esas tres personas y cómo se desarrollan los acontecimientos para que acaben pecando contra Dios. Adán y Eva demuestran que tuvieron poca atención a lo que Dios les dijo. Fueron tardos para oír. Recuerden, hermanos, que oír para un judío, el verbo oír, en el Antiguo Testamento, y Santiago también en el Nuevo Testamento, porque está hablando a judíos, y él es judío, oír significa obediencia, ¿sí? No es escuchar un sonido diciendo, ¡ay! No, oír es escucharlo y obedecerlo, ponerlo por obra, ¿sí? A eso se refiere oír. Tardos para oír es tardos para obedecer lo que Dios dice, ¿sí? Ahora, Adán y Eva fueron tardos para oír con obediencia al menos, porque sí escucharon lo que Dios les dijo, pero no les importó demasiado lo que Dios les dijo. Fueron tardos para oír porque pronto y rápidamente encontramos a Eva hablando con la serpiente. Ella fue muy rápida para hablar. La serpiente le dice algo, ella le contesta, la serpiente vuelve a razonar, a ella le parece razonable. ¿Qué está pasando con el diálogo? ¿Qué hace Eva dialogando con Satanás en vez de con Dios? ¿Nunca se han preguntado esto?
tarda para oír y retener lo que Dios le había dicho, y pronta para hablar con el enemigo. Y sabemos el desenlace. La obediencia de Dios, la obediencia a Dios es antes que las preguntas a Dios. Lo hacemos al revés. Nosotros preguntamos a Dios para obedecer, en lugar de obedecer y después, si queda alguna duda, con todo, preguntarle a Dios. Eva, en lugar de preguntar a Dios, le pregunta a Satanás. Y Satanás le responde todo lo contrario a lo que le respondería Dios. Y por eso acaba pecando. Claro. ¿Qué hace usted cuando tiene una duda acerca de Dios? ¿Por qué Dios me ordena esto? ¿Por qué Dios dice en su palabra que no haga esto? ¿Qué hacemos? ¿A quién le preguntamos? Al cuñado, a la televisión, a ChatGPT. Oye, ChatGPT, ¿esto debería hacerlo o no? ¿Tú qué opinas? Hacemos estas cosas. Le preguntamos a todos en lugar de a Dios. Lo primero que Dios demanda de nosotros es obediencia. Obediencia. Y después, si tiene dudas con todo, pregúntele si quiere a Dios. Pero después, primero debemos obedecer. Si somos tardos para oír y prontos para hablar y argumentar en contra de lo que Dios nos está diciendo que obedezcamos, acabaremos como Adán y Eva. El segundo ejemplo, la tercera persona en este caso es Caín. ¿De qué fue pronto Caín? ¿A qué fue pronto? A enfadarse, a enojarse, a irarse. ¿Y cómo acabó Caín? Matando a su hermano. Se enfadó pronto. ¿Se dan cuenta que Santiago va al origen? Santiago dice, tardos para hablar, prontos para oír, tardos para enfadarse. Justo si vamos al origen del pecado, nos damos cuenta que los primeros pecados se forjan en tardos para escuchar a Dios, prontos para hablar y tener nuestra propia opinión, y prontos para la ira, para el enojo, para el enfado. Si Adán, Eva y Caín hubiesen obedecido la voz de Dios, ninguno de los tres hubiese cometido transgresión contra Dios. Si hubiesen sido prontos para escuchar, nunca hubiesen acabado como acabaron los tres. Y aquí está también una verdad fundamental. Si Dios me dice que sea pronto para oír su voz, significa, por lo tanto, que Dios se revela al ser humano desde el principio. Si yo tengo que ser pronto para escuchar la voz de Dios, es que Dios me habla a mí desde el principio. Que Dios se revela a mí y se ha revelado a mí, al ser humano, desde el principio, desde que creó al ser humano. Dios no se esconde de usted. Dios no se esconde de nosotros, los seres humanos. Dios nos habla constantemente por medio de su palabra. El problema es que nosotros no escuchamos o no queremos escuchar o no somos prontos para oír la voz de Dios. Desde el principio Dios se revela al ser humano. Para poder obedecer la voz de Dios, es necesario que Dios me diga a mí primero lo que tengo que obedecer. Por lo tanto, estamos afirmando que Dios se revela al ser humano, que Dios es un Dios relacional, un Dios que se muestra al ser humano. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha revelado al ser humano que debe hacer? ¿Cómo lo ha revelado Dios? Dios, en su gran misericordia, ha tenido a bien dejar por escrito, a todas las generaciones, desde que la Biblia fue compilada y antes, trayendo toda la revelación progresiva de Dios, para que no tengamos dudas. Dios mío, ¿qué me dices tú que tengo que hacer y qué me dices tú que no tengo que hacer? Lámparas a mis pies tu palabra. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la lógica natural? ¿Sí? Su hijo pequeño, tenemos ahí a Sheila. Sheila empieza a distinguir la voz de mamá y de papá principalmente porque está todo el día con ellos, ¿sí? Cuando Sheila sea un poquito más mayor, ella podrá distinguir la voz de su madre del resto de personas que le hablen. Y si está bien educada, y estamos convencidos de que lo será, ella sabrá obedecer la voz de su madre antes que la de un extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conoce la voz de su madre. Conozco la voz de Dios, obedezco la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer la voz de alguien? Pasando tiempo con esa persona. Pasando tiempo con esa persona.
Evidentemente, cuanto más tiempo pasas con esa persona, más reconoce su voz, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y me sigue, dice Jesús, ¿verdad? Un hijo de Dios vive en obediencia bajo lo que Dios ha dicho. Y por eso el creyente escucha mucho y habla poco. Porque para un creyente es más importante oír la voz de Dios, lo que Dios le tiene que decir, que lo que él mismo tenga que decir. Y aquí tenemos un problema los creyentes del siglo XXI, ¿verdad? Santiago le está dando la vuelta a la tortilla porque muchas veces nosotros pensamos que lo importante como creyentes es hablar, decir, ¿verdad? ¿Nunca les ha pasado? ¿Qué le puedo decir a esa persona? ¿Cómo yo le puedo acercar más a Dios? ¿Cuál sería la palabra adecuada? ¿Qué le podría decir para que me preste atención? ¿Sí? Y estamos pensando en qué le diré, 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 y se pasó la persona y se fue, ya desapareció, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué crees que es más importante cuando estás con una persona a la que quieres predicar el Evangelio? ¿Pensar lo que tú tienes que decirle? ¿O escuchar la voz de Dios que te guíe a decirle lo que es correcto? Porque las dos cosas no las podemos hacer simultáneamente. No tenemos cerebro para tanto, ¿verdad? ¿Quieres ver realmente cómo Dios puede obrar en tu entorno? ¿Cómo puede ser un instrumento usado por Dios para su gloria y para que las personas conozcan más del Evangelio y más de Jesús? Te aconsejo que antes de decir una sola palabra de Dios a esa persona, dediques tiempo a escuchar tú primero la voz de Dios para lo que Dios tiene que decir a esa persona. Muchas veces lo hacemos mal, somos muy sistemáticos, somos muy formalistas. Venga, ¿qué vino? A ver, le digo 4 cosas, ABC, pim, pam, pum, venga, chao. No pasó nada. ¿Ves? Qué duros son, ¿verdad? Qué duro es. Mañana lo volveré, pero con una batería de 8 más versículos, 8 o 10. ¿Sí? Hacemos estas cosas. ¿Dios puede usar su palabra? Claro que Dios usa su palabra. No estoy negando esto. Estoy afirmando que si somos sensibles a la voz de Dios, a cómo Dios nos puede guiar en una conversación con alguien, si tenemos esa apertura, que Dios diga, Señor, ¿qué? Dime. Yo necesito, no quiero 100 versículos. Sí, quiero 100 versículos para mi vida, pero quiero uno que impacte su vida. ¿Cuál es la palabra adecuada? ¿Cuál es el camino en esta conversación que me lleva a Cristo con esta persona? Porque usted sabía algo. Todo ser humano necesita a Cristo, pero no todas las personas llegaron a Cristo de la misma forma. Algunos fue por un problema familiar, otros por una enfermedad, otros por un vacío existencial, otros por estudiar mucho y leer la Biblia y dijeron, anda, esto es tremendo. No todas las personas se acercan a Cristo de la misma forma. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar la forma en la que Dios quiere obrar con esa persona? Todos tenemos claro que es la palabra la que convierte, que es el Evangelio. Ese es el destino final, lo tenemos claro, pero ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Entonces, tengo que ser sensible a la voz de Dios para hablar de Dios a los demás. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tremendo, ¿verdad? A veces, a mí me pasó en alguna ocasión, en alguna situación, estar callado, no decir nada y esperar que Dios obre es lo más adecuado. Estar callado, con la boca cerrada, orando, Señor, haz algo ahora. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a propiciar esta conversación? Estar callado y ver cómo las cosas van aconteciendo y uno va fluyendo en lo que Dios ya está obrando allí. ¿Sí? Entonces, no seamos tan rápidos, prontos para hablar, sin antes haber escuchado a Dios. ¿Sí? Bien, William Hendrickson, en su comentario a Santiago, dice, escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes como para ser escuchados. Y si somos sinceros, somos una generación que no sabemos escuchar. Que no sabemos escuchar. Y no se equivoque, ¿eh? Los terapeutas no saben escuchar. No, el psicólogo me escucha, el psicólogo no le escucha, el psicólogo le cobra. El psicólogo le cobra, no le escucha. Y con todo está pensando qué le puedo decir o qué no le debo decir para no molestarle. Escuchar es
Dios mío, esto es una oportunidad para que tú puedas orar. Necesito conocer lo que esta persona está viviendo, lo que esta persona está sufriendo, qué es lo que ella está expresando. Escuchar es identificar lo que proviene de Dios de lo que no proviene de Dios, es prestar atención. Y a veces siempre estamos esperando en dar la respuesta antes siquiera de escuchar la pregunta. Ya sé la respuesta, pero si no la ha preguntado todavía. ¿Cómo sabe usted que es la respuesta correcta? ¿Y si la persona necesita otra respuesta? ¿Y si no es lo más adecuado en ese momento? Entonces, debemos aprender, yo el primero, a escuchar mejor y más a las personas. Ahora, tardos para hablar tampoco significa mudos, que me los conozco también, porque somos así. Bueno, yo no hablo a nadie, yo cierro la boca, yo no digo nada, que Dios lo convierta, yo oraré en el secreto, ya está. Yo soy tan tardo para hablar que nunca hablo. No, hay que hablar, hay que predicar el Evangelio, pero hay que ser prudentes y sensibles a Dios, ¿sí? No nos vayamos a los extremos. Tardo para hablar no es mudo para hablar, es ser sensible a la voz de Dios para poder hablar de forma eficaz en lo que Dios quiere en ese momento. Nunca le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, nunca le ha pasado estar hablando con alguien y comenzar a decir algo y en ese momento ya saber que estás metiendo la pata, que tienes que haber callado la boca. Ya empezó todo mal, que dices, ya es tarde, ya me he metido en este fregado, he sido pronto para hablar, ¿sí? Y dices tú, si me hubiera callado 2 segundos, por favor, lo que me hubiera ahorrado. ¿Ver? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser prontos para hablar? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser demasiado impulsivos a la hora de hablar? Fíjense, los proverbios nos dan una lección de vida aquí, ¿verdad? Proverbios 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, el que habla mucho peca mucho, básicamente. ¿Verdad? Si habla mucho, pecas muchísimo. Proverbios 17, 27 a 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice, aunque el que no es sabio, el que es un necio, cuando se calla la boca parece un sabio. Es maravilloso los proverbios de Salomón. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿En cuántos problemas nos metemos a diario por abrir la boca? ¿Verdad? Y tranquilos, Santiago 3 nos va a dar un extensivo especial sobre la lengua. Va a apuntar ahí, Santiago. Ahora, además, podemos ver que se nos presenta aquí una cadena, una progresión nuevamente por parte de Santiago. Porque se puede asociar directamente ser pronto para hablar con ser pronto para enfadarme. ¿Nunca lo ha pensado? El que habla mucho suele estar más enfadado. Cuando hablamos mucho estamos más refunfuñones, nos airamos más a menudo. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? ¿Por qué la ira? ¿Por qué pasar de hablar mucho a estar enfadado es muy peligroso? Santiago responde, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y qué interesante es esta sección, ¿verdad? ¿Qué definición tienen ustedes de ira? ¿Qué entienden ustedes por ira? Enojo desmedido. Bien, ¿más opciones? Lo puse como pregunta para traerla respondida, Venga, más opciones. ¿Qué es la ira? Enfadarse. ¿Más? Desarrollen un poquito, La ira. Ponerse nervioso, furioso, ¿verdad? Nos ponemos con la sangre tan caliente que pones un huevo frito y se freiría. Parecemos Hulk. Va a explotar, se va a poner verde, ¿verdad? ¿Sí? Es un chiste, pero... ¿Sí? ¿Nunca has visto un niño lleno de ira? Son graciosísimos. Porque es muy pequeño, pero está... Va a explotar. Este sale volando de aquí, ¿verdad? No sabe cómo contener la rabia, ¿verdad?
Es gracioso, pero eso es un pecado terrible. Cuando sea mayor, ¿quién lo controla eso, verdad? ¿Aún le cuesta de pequeño? ¿Sí? Ahora, fíjense, la definición de ira para la Real Academia Española es sentimiento de indignación que causa enojo. Nace de estar indignado con alguien o por algo y de ahí brota esa furia, ese enojo, ¿sí? Algo que me produce indignación, en lugar de dejarlo en las manos de Dios o en la justicia, lo que toque, me enfado y me pongo furioso. Ahora, desde una perspectiva bíblica, la definición es más profunda, porque la ira humana no es como la ira de Dios. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios se define como una respuesta justa y santa de Dios ante la injusticia y el pecado. ¿Notan la diferencia en la definición? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, aquí está la clave de esta sección tan maravillosa de Santiago, porque lo que hace Santiago es distinguir entre ira humana e ira de Dios. ¿Cómo lo hace Santiago? Al decir que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, de forma implícita está diciendo que la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, es la ira del hombre la que no obra conforme a la justicia de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios sí que obra conforme a la justicia de Dios. Dicho de otra forma, podemos hacer una sección breve de las diferencias entre ira de Dios y ira de los hombres. La ira divina y la ira humana. La ira de Dios es definida como justa, santa, retributiva. ¿Qué es una retribución? Que ponemos a veces palabras. ¿Qué es la retribución? ¿Qué es una retribución? Recibir conforme a lo que merecemos. ¿Cuál sería una justa retribución a que yo me salte un semáforo en rojo? Una multa. No sé si algunos puntos también, quitan algunos puntos ya, ¿no? La retribución a mi falta por saltarme un semáforo en rojo serían X puntos, X dinero como multa, ¿verdad? Recibo retribución de lo que merezco. Bien, la ira de Dios es justa, santa, retributiva, proporcional. No es lo mismo saltarme un semáforo en rojo que atropellar a 40 personas borracho, ¿verdad? No, todos entendemos que la justicia no se aplica de la misma contundencia en uno que en el otro, ¿verdad? Bien. Equilibrada, medida, controlada y sujeta a la naturaleza de Dios. La ira humana es todo lo contrario a la de Dios. Es injusta, profana, insaciable, desproporcionada, desequilibrada, sin medida, descontrolada y sujeta a nuestra naturaleza pecaminosa. Si me dio 2, yo le doy 40. A veces no entendemos cómo Dios se revela en su palabra. Cuando Dios dice ojo por ojo y diente por diente, eso se llama justicia retributiva, para evitar precisamente que el que me arrancó un ojo le arranque la cabeza y solo le arranque un ojo. ¿No se dan cuenta? Es que lo pensamos al revés. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Me movió el linde, la piedra del linde de mi propiedad, le voy a quemar la casa. ¿Sí? La furia. Hacemos estas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Me miró mal, pues yo ahora le voy a rayar el coche. ¿Sí? ¿Qué proporción es esa? Ninguna. ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque nuestra ira no es la ira de Dios, es una ira totalmente desmedida, desproporcionada, desbocada, es como un buey sin ningún tipo de freno que va a lo bruto, ¿sí? Si yo obro con mi ira humana, en lugar de dejar a Dios que Él obre con la suya, no estoy obrando con justicia. Ahí está apuntando el apóstol Santiago. Pablo lo expresa de la siguiente forma. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré retribución, dice el Señor. Pablo no dice que Dios no va a traer retribución, justicia y castigo a los que obran mal. Dice que tú no seas el juez y que dejes que Dios sea quien dicte sentencia. La ira del hombre es contraria a la vida justa y recta que Dios demanda de nosotros. Con razón, Cristo nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué?
¿Qué es lo contrario a una persona airada? Una persona con mansedumbre, manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Esta sección se abre en un panorama mucho más profundo al leer Santiago y al leer ahora también a Pablo. ¿Por qué creen que Jesús dice, y hallaréis descanso para vuestras almas? Es que Jesús es muy profundo aquí. Porque al soltarlo en las manos de Dios, y no en las mías, al dejarlo en la área de Dios y no en la mía, yo puedo descansar. Fíjense, Jesús relaciona ser manso con estar descansado y tranquilo. ¿Nunca le ha pasado? La ira, el enojo, nos impide descansar. Estamos pensando en eso, le damos vueltas, estamos enfadados, es nuestro enemigo, y cómo lo odio, nos ponemos nerviosos, refunfuñamos, maquinamos, nos agriamos, nos secamos, nos enfurecemos, nos ponemos coléricos. La ira es como que empieza a despertar, ¿no? Y está dando vueltas en la cama y no puede ni dormir. ¿Por qué? Por la ira humana, ¿sí? Si fuésemos gente mansa, si descansásemos en la voluntad de Dios, su providencia y también en su justo juicio, diríamos, Señor, ¿sabes qué? Lo dejo en tus manos, tú te ocupas, yo me voy a dormir tranquilo a mi cama, ¿sí? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si dejásemos en las manos de Dios lo que Dios tiene que hacer y no nosotros? Porque en último término la Biblia nos manda que sea Dios el que traiga retribución y no nosotros. Por eso, ahora concluye esta cadena de decadencia. Nuevamente hace esta cadena Santiago de forma intencional, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, toda la maleza que se ha levantado por aquí, fíjense que Santiago repite el mismo patrón de enseñanza que hizo desde la tentación hasta la muerte. ¿Recuerdan? Tentación, pecado, muerte. ¿Recuerdan la cadena de decadencia? Hoy les he puesto una parecida. Ahí está. La cadena de decadencia, nuevamente, no escuchar y ser prontos para hablar, el primer problema. ¿Recuerdan? No escuchar y ser tardos para hablar nos lleva a airarnos con Dios y con los demás, y esto nos lleva a una vida de pecado, de inmundicia y de malicia. He puesto un cerdito ahí. Qué mono, ¿verdad? Recuerden que el contexto es un creyente judío a judíos creyentes. Cuando dice inmundicia, ¿qué es un animal inmundo para un judío? Entonces, todo empieza con no tener el sonitrón enchufado, no encontré un dibujo mejor, y con hablar mucho. Eso nos lleva a desbocarnos y enfadarnos, y esa ira, ese enojo nos lleva a una vida de pecado, en inmundicia y en malicia. ¿Qué es la malicia? Ser malo. ¿Y qué implica ser malo, Adrián? Desear el mal a los demás. La malicia no es simplemente voy a hacer esto mal, es cómo puedo hacer mal a otros. Hacer las cosas con malicia es con una intención para su mal y no para su bien. ¿Se dan cuenta? Otra vez una escalada de depravación hasta abajo, descendente, ¿no? Bien. ¿Y dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? Con no oír, no ser prontos para oír a Dios y ser prontos para hablar. Ser tardos para oír y prontos para hablar. ¿Se dan cuenta? Todo comienza en el primer paso. ¿Dónde debemos actuar en nuestra vida? Primer paso. Pronto para oír, tardo para hablar. Bien, ahí es donde tenemos que batallar en nuestra vida diaria. En resumen, como les digo siempre, Santiago nos está advirtiendo en este primer capítulo, si se fijan bien, en lo que ocurre cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Así es la santificación del creyente. Cuando no seguimos el orden que Dios nos brinda y lo hacemos al revés, todo acaba mal. Caemos en la tentación, no obedecemos a Dios y terminamos muertos en inmundicia y abundancia de malicia. Bien, si tú estás en una vida de abundancia, de malicia, de inmundicia, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué es desechar? Póngame un ejemplo práctico en la vida cotidiana de desechar algo. Cuando echamos algo a la basura, decimos, me voy a comer un plátano. ¿Y qué hago con esto? Con esto lo tiro. ¿No? Me como el plátano y dejo lo que sobra. Bien.
Lo que solo me refiero a esto, a lo que lo envuelve. ¿Cómo se dice lo que lo envuelve? ¿La cáscara? ¿Cáscara? ¿Es una cáscara la del plátano? ¿La piel? Bueno, sería un debate profundo en esta noche, pero no vamos a llegar ahí. Más ejemplos, aparte de la basura, venga. ¿No desecha nada en su vida? Pues aquí nos está diciendo que tenemos que desechar un montón de cosas. Venga, ¿qué es desechar? Relaciones que pueden ser peligrosas para mi vida espiritual, claro. Desechar es tener algo delante de ti, valorarlo en su justa medida y decir, esto no me sirve. Esto no me sirve, ¿verdad? ¿Alguna vez le ofrecieron tabaco cuando era joven y lo desechó? Dijo, ¿esto para qué? ¿Sí? O lo incorporó a su vida y cayó. Pero, ¿desechar qué es? Apartar eso de mí. No lo quiero, no me sirve. Desechar es sacar de mi vida. Desechar es despojarnos, quitarlo, arrancarlo, extinguirlo, matarlo de mi vida. Que no está presente en mi vida, que no es parte de mí, no es parte de mi vida, no es parte de lo que hago, ni practico, ni lo que soy. No está en mi vida, está fuera, está desechado. No es lo que yo soy y no es lo que yo vivo. Efesios 4:22. ¿Qué dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice con el viejo hombre? Despojaos. Literalmente es el traje, el vestido que tenías de viejo hombre, te lo quitas, lo tiras, le prendes fuego, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo lo que yo era antes de Cristo, porque soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas, no algunas, todas son hechas nuevas en Él. Bien, ahora, Santiago sabe perfectamente que no es suficiente, hermanos, con quitar, desechar y eliminar todo aquello que no debe estar en nuestra vida. No es suficiente con barrer la casa, vaciarla de todo el síndrome de Diógenes que teníamos en nuestra vida de pecado, la basura por allí, los periódicos del año 1925, todos, ¿sabes lo que es el síndrome de Diógenes? ¿Nunca ha visto cuando cogen a una persona y le quitan todo de la casa? Dice, la cáscara del plátano, decía, fuera todo, ¿sí? Todo limpio, todo, ¿qué hay? No queda nada, ni los cuadros, todo fuera, ¿sí? No es suficiente con limpiar la casa a fondo para que quede totalmente vacía y limpia. Ese es el primer paso. Ahora hay que llenarla de cosas preciosas. Ahora hay que llenarla de virtudes, de frutos, de dones del Espíritu, de una vida de comunión con Dios, del carácter de Cristo. Tenemos que vaciar la casa y llenar la casa de cosas diferentes a las cuales vaciamos. ¿Y cómo puedo yo llenarme de Cristo? Santiago vuelve a responder. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid y aceptad, obedeced con humildad todo el consejo de Dios para vosotros. Lo que habéis oído de Dios, ponedlo por obra. No hagáis lo que no tenéis que hacer, haced lo que tenéis que hacer. No resistas el consejo de Dios para tu vida. No alterquéis con Dios. No seáis soberbios ni sabios en vuestra propia opinión. Entended lo que Dios os pide, obedeced lo que Dios os pide. Lo que nosotros necesitamos es obedecer a Dios, hermanos. Le hago una pregunta, en su propia experiencia personal. ¿Alguna vez se ha dado cuenta, y espero que sí, que obedecer a Dios es el mejor plan para su vida? ¿Nunca ha experimentado que la obediencia a Dios, a pesar de lo que dijese el mundo, a pesar de su propia conciencia pecaminosa diciendo esto es muy complicado, ¿por qué yo dejaría esto? ¿Por qué? Aunque al principio parecía difícil, dificultoso, que no tenía ningún tipo de beneficio para nosotros, ¿nos dimos cuenta con el tiempo que era lo correcto, era lo bueno y que fue bueno para nosotros? ¿Sí o sí? Evidentemente sí. ¿Por qué no aprendemos de eso y lo repetimos más habitualmente en nuestra vida? ¿Por qué seguimos altercando con Dios en un montón de cosas? Bueno, en esta obedezco, pero en estas 40 no. ¿Por qué no obedecemos en las 41? Somos tercos como mulas. Y Santiago lo sabe perfectamente. Recibid con paciencia, con mansedumbre. Calma, muchachos, escuchen antes de hablar. ¡Ay, pero Santiago, la lengua! Calla, deja que te hable de la lengua un rato. Es un timón peligroso, venenoso como un... ¿Sí? Escuchen primero. Escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué querríamos interrumpir lo que Dios nos tiene que decir?
¿A qué le tenemos miedo? ¿A que nos diga algo bueno para nosotros y la verdad? Yo quiero la verdad de Dios, yo quiero que Dios tiene que decirme. Tenemos que ser mansos. Ahora, Santiago lo hace de una forma como siempre muy ilustrativa, porque dice, la palabra implantada. Es decir, el Hijo de Dios tiene dentro de sí una semilla que fue plantada en él. ¿Qué semilla es? El Evangelio, la palabra. La palabra fue lanzada un día por un sembrador y a veces cae en los pedregales, otras junto al camino, otras en los espinos, pero a veces, en la providencia divina de Dios, esa semilla también cae en buena tierra preparada por Él y queda plantada allí. ¿Y comienza qué? A enraizar allí. Todo el potencial de Dios para tu vida como hijo de Dios lo tienes dentro. Todo lo que Dios tiene para ti ya está aquí. Y seguimos buscando fuera, seguimos buscando, ¿y si yo sintiese? ¿Y si yo viese? ¿Y si yo experimentase? Tengo todo lo que necesito dentro de mí. La semilla ha sido implantada en mí. Solo es cuestión de tiempo que comience a dar y dar fruto. La palabra está plantada en nosotros, simplemente debemos regar las raíces para que crezca de fruto, hojas, flores y todas esas cosas preciosas que nos encanta ver en los árboles, ¿verdad? Ahora, debemos madurar espiritualmente por medio de la palabra de verdad. Es una cuestión de madurez cristiana la que está hablando Santiago. ¿Por qué crees que los creyentes más maduros en el Evangelio, los más sabios, gente que lleva una trayectoria 40, 50 años en el Evangelio, gente que usted dice, este es un gigante, este es un creyente de verdad? ¿Por qué creen que todos tienen un mismo patrón en común? Que todos conocen muy bien la palabra de Dios. Dígame un solo hijo de Dios digno de mención que usted recuerde, si usted conoce alguno. Yo conozco unos cuantos. Dígame uno solo que no tuviese un alto conocimiento y cercanía con la palabra de Dios. Yo no conozco ninguno, no existe. Porque ha enraizado en la palabra. Ahora, conocer la palabra de Dios no me refiero a una persona que tenga mucho cerebro para memorizar la palabra. Hay gente que sabe mucha palabra y no es un gran hijo de Dios. Podemos tener esto como algo intelectual o racional. No. Me refiero a conocerla, a vivirla, creerla, experimentarla y sí saberla, desde luego, tiene que saberla. Todo creyente sólido en Cristo, todo creyente que ha perseverado durante muchos años de su vida y que es un testimonio evidente de la gracia de Dios en él, todos tienen un factor en común. Son gente amadora de la palabra de Dios y gente siempre cercana a la palabra de Dios. Y si se fijan, también tienen más factores en común. Escuchan mucho y hablan poco. Yo le hablo, conozco unos cuantos, los buenos hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, gente que tiene una relación con Dios de décadas, que han vivido de todo en el Evangelio, son gente que habla poco y escucha mucho. Son tremendos. Y lo poco que dicen o hablan, ¿saben qué es siempre? Dices, me voy a mi casa conociendo más a Dios, no sé cómo lo ha hecho. ¿Nota la diferencia? ¿Qué hace una persona que tiene poca raíz en el Evangelio, en Dios y en su palabra? Tú hablas con ella y te vas a tu casa sabiendo más de ella que de Dios. Sé mucho de ella. Hay muchos predicadores que han dedicado todo su ministerio a hablar de ellos. Te vas sabiendo toda su vida. Oye, sabes todo, desde cómo todo te lo explican con todo lujo de detalle. ¡Ay, pasó, y hice, y fue, y viajé! Sabes todo de él, pero de Dios no sabes nada. ¿Qué está fallando? Que no hay raíz. Cuando tú hablas con un hijo de Dios, la principal síntoma es que me voy a mi casa sabiendo y conociendo más de Dios. Ya sea con su testimonio, con su palabra, con su forma de vida, yo me voy, no sé cómo, pero yo amo más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios, me impulsa, me guía a buscar más de Dios esta persona. Y no ha dicho nada, ha dicho 3 palabras. Y me voy a mi casa lleno de Dios. ¿Sí? Y otra persona puede estar hablando de 55 minutos de un montón de cosas e irte vacío a tu casa como viniste. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, el creyente maduro, el que está sólido, es que está enraizado y plantado firme
en la palabra de Dios. Y no lo vas a mover de ahí, ¿eh? No lo vas a mover de ahí. Mira, Santiago dice que aquí la palabra puede salvar vuestras almas. Y esto es clave. No creo que Santiago está hablando solamente de la salvación eterna, la salvación desde luego por la eternidad, sino que creo, además, claro que el Evangelio trae salvación eterna a nuestras vidas, es fundamental y lo más importante, pero creo que también Santiago lo está expresando desde un sentido total y global. Creo que Santiago habla de que la palabra de Dios nos salva totalmente en toda circunstancia, también aquí y ahora, de un montón de tropiezos, caídas y problemas. La palabra de Dios nos salva ahora y por la eternidad. La palabra de Dios nos salva de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra malicia, de la vanidad, de la ira, del enojo, de contiendas, disensiones y de un montón de cosas en este mundo también. No solamente en la eternidad, también aquí y ahora. Es decir, el que escucha con humildad la palabra de Dios, con mansedumbre, una palabra correctamente expuesta y predicada, puede ser salvo. Todo el potencial del Evangelio está ahí, hermanos. Y vuelve a ser muy parecido a Romanos 1:16, como veremos ahora. Fíjense cómo Dios obra en los seres humanos. ¿Nunca se ha puesto a pensar en esto? Usted ve a una persona predicar el Evangelio a otra, ¿verdad? Y parecen una persona hablando con otra. En el plano natural es dos personas hablando. En el plano espiritual, Dios está tomando su palabra, poniéndola en boca de una persona humana, de una vasija, para comunicarla a otra y traer vida en ella. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Piense por un instante cómo Dios obra en medio de nosotros. Es una barbaridad. Dios usando vasos tan frágiles como nosotros para su gloria. Sí, el Espíritu Santo es el que obra, el Evangelio y la palabra es de Dios, pero nosotros estamos siendo usados por Dios en su providencia para traer vida. Una persona hablando con otra en un banco. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué están haciendo? Están luchando contra los demonios, están salvando vidas. Literalmente, todo el potencial del Evangelio. Cuando la palabra es predicada y del otro lado, ¿qué? Escuchada. Hablarla y escucharla. Cuando nos toca escucharla, la recibimos para que traiga vida. Cuando nos toca hablarla, la proclamamos como Dios nos demanda que debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, qué preciosa la obra de Dios en el ser humano. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Jesucristo salva. No solamente salvó, no solamente salvará. El Evangelio de Jesucristo salva vidas hoy. ¿Eres tú un testimonio de esa salvación del Evangelio? Entonces glorifica a Dios en esta noche. ¿Sí? Glorifica a Dios en esta noche por eso. Dios salva vidas hoy, por medio de la misma palabra que hace 2000 años. ¿Te has parado a pensar lo que significa eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición! Nos tenemos que salir de aquí contentos, gozosos. Dudas y preguntas. Con la exposición, recibid con mansedumbre se refiere no a que ellos no hayan recibido la palabra del Evangelio porque son creyentes, estamos hablando a creyentes, sino más bien al hecho de que esa palabra que ellos ya han escuchado, la pongan por obra. Recibid aquí es poned por obra la palabra que ya conocéis. No son personas desconocidas del Evangelio, ellos conocen el Evangelio, pero les está costando ponerlo por obra, que es lo que nos pasa a todos los creyentes recién nacidos de que recién nacemos. Yo conocí el Evangelio, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Y ahora qué hago? Ahora obedece. Persevera. Recibid con mansedumbre es no alterquéis contra lo que sabéis que es verdad. Porque ese es el punto con la palabra de Dios. La conozco, pero es que me cuesta obedecerla. Y algunos hacemos estas cosas. Me cuesta obedecerla, es que quizá no dirá eso. Debe ser la traducción. Fornicación debe significar otra cosa en el griego original y pone, significa lo mismo, ¿no? Es decir, da igual la traducción que escojas, ¿no? Voy a ir al griego original, dice exactamente igual o peor, no. Entonces, el problema es que a veces altercamos porque nos airamos, no somos capaces de ser mansos ante el trato de Dios por medio de su palabra. Lo primero que nos pasa cuando Dios nos habla con su palabra, la palabra de Dios es comparada con una espada. No con una palmadita en la espalda, eso también tenemos que entenderlo.
¿Por qué creen que Dios en su palabra nos la compara con una espada? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Encima de 2 filos en un contexto que normalmente eran de un filo, ¿no? La romana, ¿no? El gladius, el que se clava, que penetra, no solamente corta, entra. Claro, ¿qué pasa cuando te atraviesan con una espada? Entiendo que nunca habéis vivido esta experiencia, ¿verdad? Una vez yo soñé que me clavaba una espada y me desperté del susto. Es lo más cerca que estuve de sentir una espada clavándose. Pero pensemos un poquito en esta metáfora. ¿Cómo reacciona una persona cuando le están atravesando? Quítalo. Porque lo primero que produce es no. No, esto fuera de aquí. Dios, cuando nos habla con su palabra, entra y duele mucho. ¿Qué hace el Hijo de Dios en diferencia al que no es Hijo de Dios ante la palabra de Dios? Cuando la leemos, cuando meditamos en ella. En lugar de echarla fuera, decimos, mátame de una vez. Prefiero que me mates tú que me mate la carne. Mátala. ¿Entiendes? La agarras y atraviésame con ella. Por eso los hijos de Dios son valientes. Por eso la fe es valiente. La fe no quita la palabra, la encaja dentro. La razón dice fuera, la fe dice no, tengo que morir. Ese es el punto. Entonces, claro que nos duele. Entonces, cuando nos duele, ¿qué hace un creyente que está escribiendo Santiago? Se aira, se enfada, no le gusta, se queja porque le molesta, porque le inquieta, porque le muestra sus fallos. ¿A quién le gusta cuando lee la palabra de Dios y dice, es que yo soy peor que Sansón? O sería Dalila, no sé quién de los dos soy. Sí, dices, me veo reflejado en todos los pecados de la Biblia. Sería Acab. Mira, Moisés también, terqueando ahí hasta golpeando la roca. ¿Sí o no? Nos expone a nuestras propias miserias. Pero decimos, Señor, y a pesar de esto, Cristo vino a perdonar mis pecados. ¿Entienden el punto? Entonces, no renunciamos nunca a que la palabra de Dios nos hable y nos confronte, porque después de ese proceso, primero mata, después trae vida en el espíritu. Primero mata la carne, después vida en el espíritu. Pero yo no puedo pretender vivir en el espíritu si no he matado la carne primero. La espada de Dios se clava, mata la carne, vivifica el espíritu. Para la gloria de Dios. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Vamos a escuchar más y hablar menos? ¿Nos vamos a enfadar menos? Ahora llegamos a casa. ¡Ah! No. Practiquemos. ¿Sí? Bien. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu consejo. Que seamos prácticos, Señor, en esta noche. Que vayamos a casa y aprendemos a escuchar, Dios mío, tu voz. Aprendemos, Señor, a recibirla con mansedumbre, con tranquilidad, con reposo. Que aprendamos también, Señor, a escuchar a los demás con sinceridad, siendo atentos a cómo tú abres oportunidades en nuestro día a día para ser luz, para ser cambio a los demás. Y, Señor, también ayúdanos a ser tardos para hablar. ¿Cuántas veces, Señor, hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces, Señor, hablamos demasiado pronto? ¿Cuántas veces emitimos juicio de valor? Sacamos un montón de cosas por nuestra boca, de las cuales después muchas nos arrepentimos, pero ya hemos abierto la boca. Señor, ayúdanos a cerrar la boca mucho mejor. Que seamos gente mucho más prudente para hablar, seamos sabios, Dios mío. Tú nos invitas en tu palabra que la sabiduría nos lleva directamente al hablar menos y al saber escuchar más. Y también, Dios mío, que seamos gente con un temperamento dócil. La ira, Señor, el enojo, el enfado, la irritación, cuánto daño hace a los demás a nuestro alrededor y cuánto daño nos hace a nosotros mismos. No podemos encontrar reposo ni descanso mientras sigamos con furia, enojo e ira en nuestro corazón, Señor. A veces tenemos tanta cólera, tanta ira dentro de nosotros retenida y reprimida, ahí escondida, pero que salta al mínimo índice posible. Señor, que tengamos un corazón sano, que tengamos, Señor, un corazón humilde, un corazón manso, Señor. Limpia, Señor, en nosotros toda herida, todo dolor, todo sufrimiento, toda queja, Señor, toda situación que produzca amargura en nuestro corazón. Porque no queremos, Señor, ser una fuente contaminada ni hacia los demás ni hacia nosotros mismos. Queremos un corazón sano, limpio, Señor. Un corazón sencillo, un corazón que busca adorarte, agradarte, alabarte y nada más, Señor. Obra en nosotros en este tiempo, Padre, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta noche.